¿Realmente sabemos lo que Dios espera de nosotros como hombres aquí en la tierra? ¿Sabemos los desafíos que nos enfrentamos día a día en esta sociedad? ¿Cómo podremos hacer feliz a nuestra esposa y a nuestros hijos? Y si somos hombres solteros, ¿cómo podemos prepararnos para nuestra futura esposa? ¿Cómo trabajar en y por la iglesia? Todo esto en su programa Hombres de Valor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quieran que se encuentres. Le habla Alberto Calimano, está en su programa Hombres de Valor, un programa dirigido para el varón, pero para toda la familia, para que sepamos el rol que tiene el varón en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Honestamente que en estos tiempos debemos aprender de San José, que es de lo que vamos a hablar hoy. Específicamente del documento del año de San José que nuestro Santo Padre, Papa Francisco, nos habló en Patris Corde, que es con corazón de padre. Qué belleza, ¿verdad? San José en los últimos 200 años ha sido patrón de la iglesia, patrón universal de la iglesia. Necesitamos tener ejemplos como San José, pues específicamente hoy vamos a estar hablando de él, específicamente este documento que tiene 7 puntos y lo vamos a hablar y discutir con nuestro sacerdote, el padre Guillermo González. El padre Guillermo es diocesano de la diócesis de Arlington, Virginia. Lleva 3 años de sacerdocio, es un padre de pandemia, se hizo padre durante la pandemia y ha estado con nosotros ahora aquí cerca de los estudios de Radio María, aquí en el área metropolitana de Washington, específicamente en Manassas, Virginia, donde ha estado dirigiendo la misión San Gabriel. Y como quería repetir, estamos viviendo en unos tiempos confusos. Esto lo va a escuchar, ¿verdad?, repetidas veces y por eso es que estamos haciendo este programa, para dirigir y para que nos comprometamos, ¿verdad?, otra vez nuestro compromiso bautismal y que reconozcamos que la iglesia con su historia rica nos ha enseñado por 2000 años, más de 2000 años, que el varón tiene su rol. El varón tiene rol en el programa de introducción lo hablé sobre que debe ser el líder, debe ser el que dirija la familia, debe ser el héroe de la familia, de su esposa, de sus hijos, que la esposa mira a su esposo y sea un centro de dirección. Por eso hacemos este programa, porque sabemos que hay una crisis, sabemos que hay un ataque contra el varón, contra la masculinidad, que debemos corregir y también formarnos, porque honestamente en estos tiempos es lo más que necesitamos. Necesitamos dirección de nuestra iglesia, necesitamos dirección de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, y especialmente los varones. Sabemos que lamentablemente, por alguna razón, que la discutiremos luego con nuestros invitados y con el padre, que la mujer va más a la iglesia que el hombre. Y es algo que tenemos que discutir, porque queremos que el hombre vuelva y sea un santo varón, como decían en mi casa. Ser un santo varón en Puerto Rico, donde soy, nacido y criado, es el lugar donde el hombre le tiene temor a Dios, ve a su papá, que es su centro es Cristo, su centro es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hace de la iglesia doméstica otro padre. Obviamente, como dije en el programa de introducción, nosotros somos como el padre doble, porque como en las películas, como había mencionado, en las películas hay un doble para un actor muchas veces, especialmente en las películas de acción, que obviamente como hay mucho riesgo, pues viene el doble y protegemos el actor principal. Pues en este programa sabemos, y en nuestra iglesia sabemos que nosotros, como ya sabemos, amamos a los sacerdotes y los protegemos. Y nosotros los padres, que somos mucho más que los sacerdotes, en la iglesia doméstica hacemos de padres. Y en Patris Corde, con San José, el año de la fe, vamos a hablar de estos 7 puntos. Específicamente
vamos a hablar qué significa este documento, este tipo de documento para nosotros en la iglesia en estos tiempos. Como había mencionado, San José ya se lleva mencionando mucho en los últimos 200 años, o casi 300 años, hablando de la importancia de su santidad, que cuidó de María y de de Jesús. Y entonces, ¿qué nos invita este documento, Patrick Colde? ¿Verdad? Que tenemos que, obviamente, que tener un corazón de padre. Bueno, padre, ¿cómo está? Bien, la verdad, contento, ¿no? Porque esto del documento es muy bonito porque es aprender a tener un corazón de padre, ¿no? Y para esto podríamos decir el modelo es Dios Padre, pero el segundo modelo por excelencia es San José, y por extensión tenemos que ser nosotros, ¿no? Que también nosotros aprendamos a tener un corazón como el del Padre. Así mismo, así mismo. El primer punto, padre, y le doy gracias al padre porque él me dio ese documento de referencia para este programa, que es excelente. Y le damos otra vez gracias al Santo Padre, Papa Francisco. San José, el primer punto, San José como un padre amado por el pueblo cristiano. Dice aquí desde Santa Teresa al mismo Papa, nos cuenta que él mismo recita todos los días, después de los laudes, una oración a San José que tomó de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y de María. Y también el Papa tiene un San José durmiendo en su dormitorio. Pues, ¿qué nos puede hablar, padre, sobre San José como un padre amado por el pueblo cristiano? Bueno, una gran devoción a San José, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos de muchos santos que fueron muy devotos de San José y de muchas advocaciones, ¿no? San José no solo es el patrono de la Iglesia Universal, como decías antes, sino que es también patrono de los seminarios, ¿no? Donde se forman los padres espirituales, patrono de la buena muerte, ¿no? De la muerte santa, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Y también San José María Escribá, ¿no? También vamos a hablar más adelante de eso. Tenía gran devoción a San José. En todas las capillas del Opus Dei siempre hay un San José para recordar esa gran devoción. Y Santa Teresa de Ávila, ¿no? Decía Santa Teresa de Ávila, y es muy bonito, ¿no? Que en la autobiografía lo dice, que todos los años en la fiesta de San José le pedía algo y San José se lo concedía. Y yo me acuerdo especialmente cuando leí eso, dije, vaya, ¿cuántos años han pasado y yo no le he pedido nada a San José en el día de su fiesta, ¿no? Y entonces me lo tomé más en serio y ahora sí lo hago, ¿no? Como uno como sacerdote tiene 1000 necesidades y personas por quien rezar, cuando llega a la fiesta de San José siempre le pido algo, ¿no? Y he experimentado lo que dice Santa Teresa, ¿no? Que es un santo de esos que nunca fallan. Porque quizás como lo tenemos un poco olvidado y no nos acordamos de él, cuando le pedimos algo, San José siempre intercede por nosotros. Así es, hasta mi padre, yo también de adulto, ahora es que he sido, y gracias al Santo Padre que nos ha traído a San José en estos tiempos que son tan difíciles y podemos poner de punto de referencia. Antes podemos ver que mi padre se llama José, yo me llamo Alberto José, mi hijo se llama José. Guillermo José. Ahora se está desapareciendo un poco, pero ojalá que con el Santo Padre que trajo a José en el mapa, después 150 años, después de haber sido patrono de la Iglesia Universal, podamos nombrar a nuestros hijos San José. Honestamente que siempre se ha dicho de nombrar a los hijos de los santos, y qué bien que el papá adoptivo de Jesús. Bueno, padre, continuamos con el punto número 2, es la ternura del padre legal de nuestro Señor. Aquí yo tengo apuntado que muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Se relaciona con el sacramento de la penitencia, con la misericordia, con nuestra propia debilidad con criaturas. Así, padre, el segundo punto, en verdad que la ternura del Padre legal de nuestro Señor. Sí, bueno, yo la verdad es que el Evangelio no habla mucho de esto, ¿no? Aquí hay que usar un poco la imaginación, pero sí, uno puede imaginar que San José era un padre amoroso con Jesús, ¿no? Yo no me imagino a San José siendo un padre mediocre o un papá que no trataba con cariño a Jesús, ¿no? Sino que
ese cariño, esa ternura, esa delicadeza que tiene cualquier buen padre, multiplicada por 1000 era San José, ¿no? O sea, uno puede imaginarse una relación con Jesús muy bonita, ¿no? De cariño y de ternura, ¿no? Creo que a veces a los hombres nos da un poco de miedo expresar nuestros sentimientos, ¿no? Esto de la ternura y el amor, a veces pensamos, es para las mujeres, ¿no? Que mi esposa se encargue de eso, ¿no? Sí. Y podemos ver en San José que sí podemos, ¿no? Y de hecho debemos los hombres expresar nuestro amor los unos por los otros, ¿no? Porque si no, después pueden haber carencias afectivas muy fuertes en los niños, ¿no? Yo he trabajado con muchos jóvenes que muchas veces me dicen, a mí mi papá nunca me ha querido, ¿no? O a mí mi papá nunca me ha dicho que me quiere, ¿no? A mí mi papá nunca me ha dado un abrazo, ¿no? Y son cosas tremendas, ¿no? Que uno dice, seguro que pasan, no porque el papá no los quiera, Sí. o sea, todo papá quiere a su hijo en mayor o en menor rango, ¿no? Sino porque a veces a los mismos papás como que les cuesta expresar ese cariño, ese afecto y esa ternura, ¿no? Pero yo me imagino un San José enormemente cariñoso con Jesús y con la Virgen María. No, enseñándole, bueno, desde pequeño, obviamente San José era un hombre de hijo de David, con ese legado que tenía, ¿verdad? Me imagino que era fiel, como la Virgen María también era fiel a sus cosas. Y es verdad, la ternura, en nuestro caso, bueno, en mi caso personal, es importante decir un te amo, que los hijos vean un te amo Sí. a su esposa, a su papá, a su mamá, papá, mamá, también a los hijos. Yo trato de decirlo por lo menos diariamente. Yo sé que son como 5 o 6 veces que yo le digo a ella te amo, o te amo Mariana, te amo Esther, y a Max que está aprendiendo le tratamos de decir te amo Max, a ver si contesta. Algunas veces contesta, algunas veces dice otra cosa, ¿verdad? Pero tiene 3 años. Pero sí, la ternura, yo creo que en estos tiempos, especialmente ser ese caballero también con la esposa, también para el niño varón, que vea a su papá tratar a su esposa como una dama, con buenos modales, tratar también de no tener, si hay diferencias, como siempre pasa en el diario vivir, los retos, en no expresarlas, especialmente con niños pequeños, ¿verdad? Yo he visto que los psicólogos dicen eso. Que no discutamos al frente de nuestros hijos, sino que Este tercer punto es bien importante también, que es su carácter de padre obediente. Muchas veces nosotros los hombres tenemos ese orgullo, y no buscamos la dirección. No, algunas veces hasta personas católicas dicen, no, yo no tengo un varón, no tengo guía espiritual, un papá, Claro, no tengo... y yo pienso que yo de verdad que necesito de usted, de otros sacerdotes, que me encuentre. Es bien importante hacer eso. ¿Y qué nos podría decir de la importancia de tener carácter y obedecer a Dios, que es nuestro creador? Sí, el documento es muy bonito porque en este tema habla de los sueños de San José, ¿no? Que es algo bien bonito. O sea, si lo pensamos, San José incluso mientras dormía estaba atento de lo que Dios le decía, ¿no? Y de intentar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, el Evangelio, de hecho, la poca referencia que hace a San José se refiere a él como el hombre justo, ¿no? Y el justo es el que se preocupa por hacer justicia, es decir, por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y José era este hombre, ¿no? O sea, podemos ver, ¿no? El documento cita los 2 sueños. El primer sueño, cuando se le aparece el ángel a José y le dice, no tengas reparo en llevarte a María a tu casa, ¿no? Porque la criatura que tiene en su vientre es del Espíritu Santo. Bueno, cualquiera de nosotros habría tenido dudas del Espíritu Santo, un sueño, ¿no? Seguro que esto no fue Dios que me habló. Habríamos tenido 1000 dudas, ¿no? Y sin embargo dice el texto que al día siguiente José se levantó, fue a traer a la Virgen María e hizo lo que Dios le mandaba. Bueno, sí. Obediencia encarnada, ¿no? O sea, obediencia primero a Dios y segundo a los superiores, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo donde la obediencia no está de moda, ¿no? Como que todos querríamos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Pero parte de la virtud de ser padre es primero tener una relación personal con Dios, segundo saber escuchar lo que Dios te pide, ¿no? Como padre, como esposo,
Y tercero, ponerlo en práctica, ¿no? Como hizo San José. Y ponerlo en práctica con diligencia, ¿no? Con presteza, porque a veces hay papás que se pasan la vida diciendo, Dios me pide algo para mi hijo, pero voy a esperar, ¿no? Voy a dejarlo para el año que viene, voy a dejarlo para el mes que viene. Y vemos en San José un hombre que cuando tenía clara la voluntad de Dios, hacía las cosas rápido, ¿no? El segundo sueño también es bastante paradigmático, ¿no? En el segundo sueño, San José está durmiendo. Podemos imaginarnos otra vez que es la madrugada, que son las 2 de la mañana, ¿no? La hora en la que uno está con el sueño más profundo. Y a San José se le aparece un ángel y le dice que se lleve al niño y a su madre a Egipto porque Herodes quiere matarlo. Y lo mismo, ¿no? Dice el texto que San José se levantó a la hora que fueran, agarró las pocas cosas que podía agarrar, levantó a la Virgen María y al niño, que por cierto también eran obedientes, ¿no? Porque cualquier esposa o cualquier hijo hubiera dicho a las 2 de la mañana, yo no me voy a Egipto, ¿no? Y sin embargo, hicieron lo que José les dijo y se fueron a Egipto. Y estuvieron ahí hasta que murió Herodes, ¿no? Y luego otra vez, cuando se dieron cuenta que había muerto Herodes, volvieron. Entonces podemos ver, ¿no? Toda la vida de San José fue ser obediente, pero también enseñar a Jesús y a la Virgen María a ser obedientes, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no? Porque uno diría, es que Jesús no tenía pecado original. La Virgen María no tenía pecado original. San José sí. Y curiosamente, él es el encargado de enseñarle a Jesús y a María cómo tienen que vivir la obediencia. No tiene mucho sentido, ¿no? Y quizás le pase esto a muchos hombres, ¿no? Quizás muchos hombres digan, no, es que mi mujer es muchísimo mejor que yo, ¿no? O mis hijos son muchísimo... Sí, pero es que tú tienes la tarea de hacerles ver la voluntad de Dios, ¿no? Y aunque tú no te sientas preparado, si le pides ayuda a Dios, Dios te va a dar la gracia, ¿no? Para liderar a tu familia. Así es, fíjese que habló un punto bien importante, que la Virgen siguió la dirección de San José. Sí. Y yo creo que eso es lo que este programa quiere hacer también. Este programa quiere hacer que nosotros nos preparemos, que tomamos la batuta y si tengamos la formación que necesitamos para cuando tengamos que tomar una decisión, nuestra esposa confíe y diga, ok, vamos a hacer esto es lo que tú ves, pues vamos a seguir esa dirección. Porque ahora pues lamentablemente vemos más, por lo menos uno puede ver más damas en la misa que el varón. Y pues si tenemos que primero formarnos en la fe y yo creo que tomar ese punto para liderar a nuestra familia, liderar a nuestras esposas, como lo hizo San José, que tuvo un sueño, obedeció y lo salvó de la muerte, porque obviamente estaban en peligro ellos. Y yo creo que en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos... hay carencia de obediencia. No queremos obedecer, bueno, pues también porque tenemos malos líderes, ¿verdad? No queremos obedecer algunas veces al presidente o al gobernador o al alcalde y también a lo mejor los familiares de nosotros que nos dan buen consejo. En San Lucas nos dice que Jesús iba creciendo en sabiduría y estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. Entonces Jesús veía un modelo en José que nos puede recomendar a nosotros, los hombres que estamos tan distraídos y tan alejados de las realidades de nuestra familia. Sí, no, bueno, esto es un texto tremendo, ¿no? Casi que uno podría decir, pero si Jesús no necesitaba aprender nada, ¿no? Esto es un pleito cristológico, ¿no? Sí, hay quien diría que Jesús no necesitaba aprender nada. Pero sí, ¿no? Si creemos que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, creemos que en su naturaleza humana Jesús necesitaba aprender, ¿no? ¿Y de quién aprendió, no? Podemos imaginarnos que aprendió de San José y de la Virgen María. Pero las cosas básicas, ¿no? Así como tú le has enseñado a tus hijos a hablar, José y María le enseñaron a Jesús a hablar, ¿no? A rezar, ¿no? Todas estas cosas cotidianas las aprendió Jesús de San José y de la Virgen María, ¿no? Y por eso es bien bonito, ¿no? Yo creo que a veces hay papás que se conforman con decir, no, si es que la escuela me va a educar a mis hijos, ¿no? Bueno, tema en el que uno diría, no, es que tú eres el papá, ¿no? Tú eres la mamá, tú eres, diría San Juan Pablo II, el educador primario de tus hijos, ¿no? Si tú no les enseñas a tus hijos, no van a aprender, ¿no? Yo me acuerdo, yo fui profesor de religión un tiempo en un colegio y a veces venían los papás bien enojados a hablar conmigo, ¿no? Es que mi hijo no se sabe esta oración y es su culpa, me decían alguna vez, ¿no?
Y yo me reía y le decía, pero usted ha gastado tiempo enseñándole a su hijo esa oración. No, es que no tengo tiempo. Ah, entonces le decía yo, el problema quizás sea que usted no está siendo papá, usted no está siendo mamá. Yo le ayudo, yo soy el profesor de religión y hago lo que puedo por reforzar lo que usted le enseña en la casa. Pero si usted no le enseña en la casa, por mucho que yo me esfuerce, su hijo no va a aprender. Y esto es lo que podemos ver en San José, ¿no? Que era un hombre que aunque sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque lo sabía y lo tenía claro, se esforzaba por enseñarle cuestiones humanas a Jesús, ¿no? Pero claro, nadie da lo que no tiene. Es decir, San José tenía que formarse como hombre, ¿no? Para poderle enseñar a Jesús qué es lo que significaba ser hombre. Puede pasar, ¿no? Que uno quiere enseñarle a su hijo a leer libros y uno nunca ha leído un libro en su vida, ¿no? Entonces te va a decir el hijo, mira, predica con el ejemplo, ¿no? Si quieres que lea, ponte a leer conmigo o ayúdame a leer, ¿no? Entonces son cosas que como papá requieren un esfuerzo, pero que hacen que tu hijo crezca y que te ayudan a ti mismo a crecer, ¿no? Quizás esto no se vea tanto lo segundo, ¿no? Que cuando yo ayudo a mi hijo o a mi hija con algo, yo estoy creciendo como hombre. Y cuando no lo hago, no estoy creciendo como hombre, ¿no? Y es un déficit bien grande en mi vida, ¿no? Hoy hay muchos hombres que se han desentendido de sus hijos, ¿no? Y por eso se han desentendido de su ser hombre, ¿no? Parte de ser hombre tiene que ver con ser papá y ser esposo, ¿no? No, así es. Me acuerdo cuando Jesús iba creciendo, vemos imágenes que en los íconos que San José era un buen carpintero. Sí. Y era, pues, y ponemos, hay pinturas que sale Jesús y San José enseñando sobre carpintería. Y parece que debió haber sido bueno. De hecho, hay un milagro, dicen que es un milagro, en una iglesia aquí en Estados Unidos que supuestamente fue San José que construyó unas escaleras. Unas escaleras, porque es un misterio, verdad. No se Me sabe han contado algo. Y lo he visto por ahí en programas. Ajá. Otra curiosidad que en la letanía de San José es San José como terror de los demonios. Es algo siempre que nos llama mucho la atención porque cuando hablamos de demonios es como que, uy, espérate. Claro. Sí, bueno, el pecado del demonio fue la soberbia, ¿no? Que es el pecado que más nos aleja de Dios, ¿no? Yo creo que a veces cuando uno piensa en los pecados y la gravedad de los pecados, como que siempre ponemos otros pecados por encima de la soberbia, pero no nos damos cuenta de la gravedad de la soberbia, la soberbia es querer ser yo Dios, ¿no? Decir yo cómo tengo que vivir mi vida, y eso es tremendo. San José, como hablábamos antes de la obediencia, era diametralmente lo contrario, ¿no? Es decir, un hombre que era pura transparencia de Dios, ¿no? Que estaba continuamente buscando la voluntad de Dios, que estaba continuamente haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es el terror de los demonios, ¿no? Lo que más duele a los demonios es que nosotros amemos a Dios, ¿no? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que nosotros practiquemos la voluntad de Dios, ¿no? Eso para el demonio es tremendo, ¿no? Se siente enojado y no le gusta ver personas humildes, ¿no? Y que son pura transparencia de Dios. Y eso era San José, ¿no? Por eso creo que nosotros, que no somos tan humildes y que nos cuesta tanto la humildad, ¿no? Sobre todo los hombres. Yo creo que los hombres somos bastante orgullosos, ¿no? No, que mi esposa no me diga lo que tengo que hacer, que mis hijos no me digan, que nadie me diga cómo tengo que llevar. Bueno, a veces hace falta, ¿no? Que te pongas de rodillas y le preguntes a Dios cómo tengo que hacer esto. A veces hace falta que llames a un amigo o a tu papá o a otro que ha sido papá y le preguntes, oye, ¿tú cómo harías esto? Eso es importante, ¿no? Para poder sacar adelante tu familia. Entonces, la virtud de la humildad es bien importante, ¿no? Por esto San José es el terror de los demonios. Podemos decir por extensión lo mismo de la Virgen María, Sí. que lo tenemos más claro, ¿no? Siempre que alguien tiene problemas con demonios, ¿no? Siempre la gente reza el rosario, saca el rosario, ¿no? Porque saben que la Virgen María también, ¿no? Es el terror de los demonios. No, es tan bonito, ¿verdad? En las letanías también de que patrón de los moribundos. Muchas veces que es importante eso. Esto es bien bonito, ¿no? Lo de la letanía. Yo me puse a averiguar porque dije, ¿por qué es el patrono de la buena muerte, ¿no? San José. Sí, Y es bien bonito porque aunque no nos lo cuente el Evangelio, la tradición cree que en el momento de la muerte de José, José estaba acompañado de Jesús y María.
Y qué mejor muerte, ¿no? Qué mejor muerte que tener a tu lado a Jesús y a la Virgen María, ¿no? En el momento de nuestra muerte ya quisiéramos nosotros también estar con Jesús y con la Virgen María, ¿no? Por esto es San José el patrono de la buena muerte, ¿no? Porque tuvo una muerte santa, rodeado de los que más lo querían, que curiosamente eran el Hijo de Dios y la Madre de Dios. No, sí, ahora que lo pone así, y de hecho, ¿verdad? También lo veo María, el primer sagrario, él protegió, ¿verdad? Y nosotros debemos hacer lo mismo y ir al sagrario. El cuarto punto es padre en la acogida. Esta es la cuarta de las características de la paternidad. Dice aquí que se refiere a la resignación cristiana que nos lleva con San José a acoger las dificultades que se nos presentan mediante la decepción, sino a través de la reconciliación con nuestra propia historia. Y dice aquí también, la acogida se opone a las exclusiones y requería un corazón libre de prejuicios. Bueno, ¿verdad? Uno, padre en la acogida, eso siempre está al encuentro de ayudar a los demás. Sí, no, y es la vida de San José. O sea, si uno se pone a analizar la vida de San José, si algo fue el que acogió, ¿no?, el plan de Dios para su vida. Y Dios le cambió los planes a San José muchas veces, ¿no? Fíjense que el deporte favorito de Dios es cambiarnos los planes. Sí. Le encanta a Dios cambiarnos los planes. Y si nosotros somos dóciles como San José y como la Virgen María, Dios hace una obra de arte con nuestras vidas. Pero si nosotros nos resistimos y somos soberbios al plan de Dios, nuestra vida se convierte en un desastre, como sabemos por experiencia. Bueno, en San José vemos un hombre de acogida a la palabra de Dios de una manera radical, ¿no? Antes hablábamos de los sueños, ¿no? Acoger a María en su casa, llevarse a Jesús a Egipto, ¿no? Constantemente haciendo cosas que a nosotros nos costarían horrores, ¿no? Pondríamos excusas, pondríamos quejas, nos enojaríamos con Dios por lo que nos manda. San José, sin embargo, acoge receptivamente todo lo que Dios le manda. Ser el padre de Jesús, ¿no? O sea, cualquier otro hombre habría dicho, no es mi hijo, no es mi problema. No tengo que ponerme yo a criar el hijo de Dios, ¿no? O el hijo de otro hombre, ¿no? ¿Cuántos son papás, no en sentido biológico, sino en sentido de criar a un hijo, ¿no? Y es admirable, ¿no? Eso es admirable. Un hombre que ha agarrado los hijos de otra persona y los ha educado como si fuera él el papá, es algo bien admirable. Y es el caso de San José, ¿no? En el mundo judío era imposible que una mujer le pusiera nombre a un hijo. Si San José no hubiera acogido el plan de Dios, Jesús no hubiera tenido nombre. Legalmente hablando, el que fue a sentar a Jesús y el que le puso el nombre fue San José. Y es tan bonito, ¿no?, que San José aceptara ponerle el nombre de Jesús, ¿no?, que significa Dios salva. Por eso ya vemos cómo la acogida del plan de Dios, por extensión, hace que nosotros seamos también, que también acojamos al prójimo, ¿no?, con sus virtudes y con sus defectos. No, así es, especialmente en estos tiempos que uno vivimos en una sociedad un poquito egoísta, ¿verdad? Sí. Y yo creo que uno puede aprender de San José esa acogida. Ahora mismo le llaman en inglés foster father, ¿verdad? Y aquí, hablando de eso, ¿verdad? Aquí hay un sistema de foster. He visto familias que adoptan niños de foster. Eso es tan importante, algo bonito que tiene la ley aquí, que puede hacer que podamos adoptar niños, que hay muchísimos que necesitan. Bueno, el quinto punto que es la valentía creativa. Dice en mis anotaciones aquí, dice, consiste en transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Para ello, Dios nos ha concedido las facultades de planear, inventar, encontrar, con las virtudes de audacia y obstinación. Bueno, la valentía creativa de San José, ¿qué nos puede...? Bueno, o sea, perdónenme que rayemos en lo mismo, ¿no? Porque al sí, final son los sueños de San José que nos muestran un poco la vida de San José, ¿no? Pero acoger el plan de Dios tiene que ver con ser creativo, ¿no? A San José Dios no le dijo,
levántate y coge a María y vas a caminar tantos pasos. No, le dijo, levántate y acoge a María en tu casa. Y San José ya se encargó de todo lo demás, ¿no? Buscar dónde iba a dormir la Virgen María, cómo la iba a cuidar los 9 meses, ¿no? En todas esas cosas San José fue creativo, ¿no? Cuando Dios nos pide algo, tenemos que ser creativos, ¿no? Porque Dios no nos da todos los pasos, ¿no? No nos da todo ya resuelto. Nosotros tenemos que pensar en todo lo demás. Egipto, lo mismo, ¿no? La huida a Egipto no le dijo a San José Dios cómo iban a ir, a dónde iban a ir, dónde se iban a quedar, dónde se iban a alojar, cómo iban a aprender árabe. No les dijo nada de eso, ¿no? Es decir, San José tuvo que ser creativo sobre la marcha, ¿no? Esto tiene que ser una virtud de los hombres, de los padres y de los esposos, ¿no? Ser creativos, ¿no? Con lo que Dios te da, saber sacar adelante tu matrimonio y tu familia, ¿no? El pesebre, ¿no? La Navidad, ¿no? Uno se imagina a San José pidiendo posada, buscando dónde vivir. Es tremendo, ¿no? San José tuvo que andar ahí buscando, rebuscándose. Encontró un sitio no muy digno, lo limpió como buenamente pudo y acogió ahí a la Madre de Dios y al Hijo de Dios, ¿no? O sea, vemos un hombre que en lugar de buscar problemas, buscaba soluciones. Había un sacerdote jesuita que le gustaba decir, no quiero discutidores, sino amadores. Y esto es San José, ¿no? San José es un hombre no discutidor, ¿no? Cualquiera de nosotros se hubiera puesto a renegar con Dios. ¿Cómo me mandas esto? A tener al Hijo de Dios en un pesebre. Yo no. Y sin embargo, San José es amador, ¿no? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, busca cómo solucionar los problemas y es creativo, ¿no? No, sí, honestamente yo creo que en este programa que estamos tratando de formarnos es la formación, que es lo que estamos haciendo ahora con esta catequesis, la oración, que San José lo más seguro era un hombre de oración, y también tomar acción, ¿verdad? Llega el momento, ahí es que viene esa parte creativa, ¿verdad? Uno se sienta al Señor. Esta mañana estuvimos en un ministerio que se llama Hombres de Valor, que estuvimos adorando al Señor. Y es bello, ¿verdad? Que ver los varones, estar ahí ante el Señor y después irse a trabajar. Creo que es de las mejores maneras para empezar el día. Y en verdad que es bien bonito ver eso en los hombres y imitando a alguien como San José. Bueno, esta también es un punto que, como yo lo rezo, ¿verdad? Digo, San José obrero, ¿verdad? Dice aquí, padre trabajador, el punto 6. Pues obviamente él era un carpintero, era el sustento de su familia. Ahí Jesús aprendió, ¿verdad? El valor, la dignidad, la alegría. Significa comer el pan, que es el fruto propio del trabajo. Además también, vamos a ver, en estos tiempos, no sé, me imagino que él pasó vicisitudes que no sabemos, ¿verdad? Pero como puede ser que perdió dinero, un trabajo. Sí. En estos tiempos, ¿verdad? Que estamos en unos tiempos de economía un poquito fuerte. ¿Cómo nos podemos arraigar a San José, que fue un trabajador y pues, especialmente a los jóvenes? ¿Cómo podemos ser y practicar para ser ese padre trabajador? Sí, Jesús pasó a la historia por ser el hijo del carpintero. Uh-huh. O sea que es tremendo. Yo creo que no nos damos cuenta de esto, ¿no? En Nazaret era un escándalo, ¿no? Que el hijo del carpintero se creía el Mesías, ¿no? Y el hijo del carpintero decía que era el hijo de Dios, ¿no? Quizás algunos de nosotros, volviendo a nuestros países, ¿no? Podríamos hacernos una idea de esto, ¿no? En nuestros países, en las ciudades y en los pueblos, uno conoce a todo el mundo, ¿no? Si le dicen a uno el hijo del carpintero, uno sabe quién es Pepito, el hijo del carpintero. Uh-huh. Pues en Nazaret pasaba algo parecido, ¿no? Todo el mundo conocía a José, que era el carpintero del pueblo, ¿no? Y a Jesús, que era su hijo, ¿no? Y a María. Y entonces pensar, ¿no? ¿En qué gastaba San José la mayoría del día? En trabajar, como la mayoría de nosotros, ¿no? Uh-huh. La mayoría de nosotros nos pasamos el día trabajando, ¿no? Y por desgracia a veces tenemos esta dicotomía entre mi vida espiritual y mi trabajo, ¿no? Que no sirve para nada más que para complicarnos la vida, porque en realidad si queremos ser santos tenemos que aprender a juntar la oración con la acción, ¿no?
o el trabajo con la vida cotidiana, ¿no? En el trabajo también tenemos que ser santos, ¿no? ¿Cómo? Pues no es fácil, ¿no? Pero lo primero es por las mañanas pues tener una pequeña oración, lo que se llama un ofrecimiento de obras, ofreciéndole a Dios mi trabajo, ¿no? Para que todo lo que yo haga en el trabajo sea para la salvación de mi alma y la salvación de las almas de los demás, ¿no? Y segundo, pues durante el trabajo, pues hacer todo lo posible por ser humilde, ¿no? Que no es fácil. Cuando uno está trabajando hay 1000 oportunidades para enojarse, pero también para no enojarse. Y hay 1000 oportunidades para ser soberbio, pero también para ser humilde, ¿no? Y hay 1000 oportunidades de sacar adelante un proyecto siendo creativo, como hablábamos antes de San José, ¿no? Pero también hay 1000 oportunidades de quejarse y enojarse. Entonces, es ahí en el trabajo donde podemos demostrar que también podemos ser santos en la vida cotidiana y dar testimonio. Qué bonito sería que todos dijeran, wow, se nota que este es católico, ¿no? Porque no se queja en el trabajo, ¿no? O se nota que este es católico porque siempre está ayudando a los demás, ¿no? O se nota que este es católico porque tiene una sonrisa siempre todos los días en el trabajo. Por desgracia, a veces pasa lo contrario, ¿no? No nos acordamos de que somos católicos hasta que vamos a misa los domingos o rezamos, pero no tendría que ser así, ¿no? Y aquí de San José podemos aprender mucho, ¿no? San José fue santo en la carpintería. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, el rector del seminario siempre nos decía lo mismo, ¿no? Nos decía que nosotros íbamos a ser santos estando sentados en la silla estudiando. Y yo al principio no me entraba mucho en la cabeza, ¿no? Porque uno entra al seminario queriendo ya ir a predicar y evangelizar y hacer 1000 cosas, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Yo miro hacia atrás y si ahora puedo predicar y evangelizar es porque estuve muchas horas sentado estudiando, ¿no? Pero fue el estudio lo que me preparó para ser el sacerdote que soy hoy, ¿no? Podemos decir lo mismo de San José, ¿no? Para ser el gran padre y el gran esposo que él fue, lo preparó la carpintería. Incluso lo podemos decir de Jesús, por extensión, ¿no? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz porque seguro que en la carpintería era obediente con lo que le mandaba su padre. Así es, honestamente que estaba pensando también en San José María Escrivá, que dice que de las cosas ordinarias las podemos hacer santas, ¿verdad? Sí, Y sí, como sí. en el trabajo, en lo ordinario, uno puede santificar el trabajo y uno puede hacer ofrecer Y por cierto, San José María Escrivá era muy, muy devoto de San José. Wow. En todas las capillas del Opus Dei hay siempre un gran San José, porque era de los santos que más devoción le tenía San José María Escrivá. Wow. Y también cuando hablaba de la oración, como, bueno, San Pablo después de su conversión, como usted dice, usted tuvo que estudiar mucho para ser un buen orador, un buen predicador. Pues también San Pablo tuvo unos años antes de aprendiendo, Sí, ¿verdad? Después de sí, su conversión. No es que fue y se fue Claro. a llevar. Así que yo creo que volvemos otra vez con esto de que tenemos que formarnos, tenemos que orar y ser líderes y tomar acción en ese momento adecuado que uno diga, yo creo que tengo la capacidad de hacerlo, y eso es lo que estamos tratando de hacer en este programa, hacer... Y esto es un tema apasionante, ¿no? Porque no hay escuela para aprender a ser esposo, ¿no? O no hay escuela para aprender a ser papá, ¿no? Entonces digamos que más o menos la poca escuela que tenemos es la experiencia que hemos tenido de nuestros papás, que a veces es la mejor y bendito sea Dios, y a veces no es la mejor, ¿no? Y entonces saber, ¿no? Que aunque no nos podemos preparar, de alguna manera sí nos podemos preparar, ¿no? Pienso en los que son novios. Los que son novios se están preparando para ser buenos esposos en el futuro. Y ya en la juventud uno tiene que buscar maneras de interactuar con niños, ¿no? Para aprender a ser buen papá o buena mamá en el futuro. Yo sé que a los jóvenes a veces no les gusta mucho interactuar con niños, pero es importante, ¿no? Si uno no aprende a interactuar con niños en la juventud, después cuando le toque a uno ser mamá o papá va a ser muy difícil aprenderlo. No, así es, es importante hacerlo. Este último punto, padre en la sombra. Uy, ese da un poco de miedo. Bueno, de hecho el texto lo tengo aquí delante, ¿no? Cita un libro, ¿no? Que es muy bonito, de Jan Dobraczynski, que es un polaco. Tiene un libro que se llama así, La sombra del padre.
Y es una historia bien bonita, es como una novela de las cosas que el Evangelio no nos cuenta de San José. Entonces, bueno, esto de las novelas es bonito porque uno se hace una idea, pero de alguna manera también es ficción, ¿no? Entonces hay gente a la que no le gusta mucho esto de las novelas. Pero es bien bonito porque toda la novela es mostrar cómo la sombra de Dios Padre estaba encima de San José, ¿no? En todo lo que hacía, ¿no? Cómo Dios Padre guiaba a San José en todo lo que él hacía, ¿no? Y creo que en los papás es lo mismo, ¿no? A ustedes, a mí como sacerdote también, nos guía Dios Padre en todo lo que hacemos, ¿no? Y tenemos que dejarnos guiar por Él, ¿no? Por eso se dice que San José, la sombra del Padre, ¿no? De Dios Padre, pero también que San José estaba escondido, ¿no? Trabajaba en lo escondido. Y esto no es bonito, ¿no? A todos nos encantaría que publicaran todos nuestros logros como papás y como esposos, ¿no? Pero a veces el mejor trabajo es el trabajo escondido, ¿no? Como lo hacía San José, ¿no? Sin ningún mérito, pasar desapercibido, que nadie se dé cuenta. Pero en el cielo, San José, yo quiero pensar, tiene un lugar de los más importantes, ¿no? Y aquí en el mundo no le reconocieron nada, ¿no? Pero sin embargo en el cielo es de los más importantes que hay, ¿no? Pues igual a nosotros, ¿no? Aunque nadie te diga que eres un buen papá, aunque nadie te diga que eres un buen esposo, tú sigues siendo un buen papá y un buen esposo porque estás ahorrando un tesoro para la vida eterna. Así es, honestamente que en ese punto, como lo menciona el Padre en la sombra, pues yo creo que a los hombres le exhorto que hagan esto, ¿verdad? Se encomienden a Dios, sean devotos de San José. También hay una consagración a Jesús a través de San José, que de hecho salió el mismo año que salió el padre Calloway. Se sorprendió porque él lanzó esto y el mismo año salió, y mucha gente lo ha tomado. Aquí yo creo que todos nosotros lo hemos hecho, y yo creo que ha sido de gran beneficio porque el padre Calloway, como aquí hemos abundado también ahí en ese libro, se abunda mucho de cómo los santos fueron devotos, cómo a los últimos 300 años se le ha dado especialmente 150 años, se le ha dado una especial trato a San José. Está en la misa, que lo podemos, y también San Juan 23 lo puso también cuando lanzó el Vaticano II. Él lanzó la guía y la protección de San José, que yo creo que para los varones aquí debemos imitar a San José. Ya vamos a tener abajo referencias del documento de que lanzó el Santo Padre, Patris Corde. Y luego una cosa más, ¿no? Además ese año el Papa también sacó unas letanías de San José que son muy bonitas, ¿no? Si van a Google y escriben letanías de San José, seguro que les salen. Y para los que somos hombres y papás y esposos, sería muy bonito empezar el día o terminar el día recitando, ¿no? Las letanías de San José. Sí, yo creo que son bien importantes. En mi casa, mis hijas, cuando lo vieron la primera vez, lo sintieron fuerte la primera vez en la vigilia pascual, ¿verdad? Que se canta de todos los santos. Y es tan bonito porque hasta ellas mismas hacen el coro de la canción, porque como los monjes, ¿verdad? Que tienen ese tono de suave y sutil que uno se siente en el cielo. Esto resume un poco la misión de San José, ¿no? La misión de San José fue cuidar, custodiar, guardar a Jesús, ¿no? al Redentor, ¿no? Y quizás, fíjense, esto es lo que le da brillo a la vida de la Virgen María, pero también a la vida de San José, ¿no? Si no hubiese sido por Jesús, José y María sin Jesús no son nada, ¿no? Pero con Jesús brillan como las estrellas más brillantes en el cielo, ¿no? Y es un poco un paralelismo con nuestras vidas también, ¿no? Nosotros sin Jesús somos nada, ¿no? Bien poquito o casi nada. Y con Jesús nuestra vida brilla como las estrellas que más brillan en el cielo, ¿no? Entonces es esto, ¿no? San José y la Virgen María son pura transparencia de Dios, ¿no? Uno los ve y es imposible, viendo a María y viendo a José, no pensar en Jesús, ¿no? Imposible. Es que uno hace la conexión lógica. Con los santos pasa esto, ¿no? Cualquier santo que uno piense
uno lo ve y es imposible no hacer la conexión con Jesús, porque toda su vida está en función de lo que Jesús hizo. Bueno, y nosotros, ¿no? Si nos comparamos nosotros, quizás es más complicado, ¿no? Quizás uno diga, bueno, yo soy menos transparencia de Dios, ¿no? Sí. A mí me cuesta hacer la voluntad de Dios, me cuesta que los demás vean cómo Dios se ha manifestado en mi vida, ¿no? Y no hay que desanimarnos, ¿no? Hay que caer en la cuenta de que también nosotros podemos poco a poco ir siendo transparencia de Dios, ¿no? Y custodiar al Redentor, ¿no? No custodiarlo en el sentido de San José, de cuidarlo, buscarle un hogar, llevarlo para allá, traerlo para acá, pero sí custodiar la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Dejar que la gracia de Dios siempre esté presente en nosotros, ¿no? Que no pase ningún día sin que estemos en gracia de Dios, ¿no? Yo creo que a veces no nos preocupamos de esto, ¿no? Pecamos mortalmente y no buscamos el sacramento de la reconciliación. Nos acostumbramos a vivir en pecado mortal, ¿no? Y es una mala idea, ¿no? Primero para nosotros mismos, ¿no? Porque sin la gracia de Dios no somos nada. Pero segundo, porque estamos poniendo en riesgo nuestra salvación eterna, que es lo más importante que hay, ¿no? Sí. Entonces tenemos que acostumbrarnos a custodiar la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Y a decir, ¿estoy viviendo en gracia de Dios? Bien, ¿no? ¿Y cómo puedo crecer, no? Porque no solo es estoy viviendo en gracia de Dios, eso está muy bien y espero que todos lo hagamos, pero además es cómo puedo dejar que la gracia de Dios se manifieste en mi vida todavía más, ¿no? O en mi familia o en mi matrimonio, ¿no? Todavía más, ¿no? Y esto es algo, tú lo decías antes, ¿no? Hay que ser un hombre de oración. Sin oración es imposible que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Hay que leer las Sagradas Escrituras, ¿no? Si uno no lee la Biblia, es imposible que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Hay que recibir los sacramentos, ¿no? Dice el Catecismo y el Concilio Vaticano II que los sacramentos son la manera ordinaria en la que recibimos la gracia de Dios. No hay otra manera. Hay otras maneras, pero no son ordinarias, ¿no? Son extraordinarias. La manera ordinaria en la que recibimos la gracia de Dios es por los sacramentos. Entonces, preocuparse de estas tres cosas, no solo a nivel personal. Hablábamos antes de que un papá es el líder y la cabeza de un matrimonio y de una familia. También preocuparte por tus hijos, ¿no? Estoy llevando a mis hijos a misa, estoy llevando a mis hijos a la confesión, están leyendo mis hijos la Biblia, están haciendo oración mis hijos, ¿no? Entonces, quizás esto es lo más bonito, lo más apasionante y lo más difícil de la vocación de papá y esposo. Que no solo es mirar por ti mismo, sino que tienes que estar constantemente atento a las necesidades de los demás. Y eso requiere mucha humildad, requiere mucho olvido de uno mismo y requiere mucho estar pendiente de los demás. Sí, nosotros en nuestro cuarto tenemos a San José, María y Jesús, que también son ejemplos de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y también nuestra familia, si tenemos en nuestra iglesia doméstica, podemos ser ejemplos de la Santísima Trinidad. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? ¿Cómo esa unión de...? Sí, claro. O sea, el amor trinitario es el amor perfecto, ¿no? Tanto es así que se dice en teología que el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, o crea el Espíritu Santo, ¿no? El amor en Dios trinitario es, podríamos decir, no solo perfecto, sino además igual, ¿no? Y dinámico, ¿no? No es que una de las personas no ame tanto a la otra, no, al revés, ¿no? Es el amor perfecto, ¿no? Y del amor perfecto vienen los demás amores, ¿no? Todos nuestros amores son reflejos del amor trinitario, a veces mejores y a veces peores. Quizás el mejor reflejo del amor trinitario ha sido la Sagrada Familia. Un poco por esto de lo que hablábamos antes, ¿no? En la Sagrada Familia vemos un amor incondicional, vemos un amor no pendiente de sus propias necesidades, sino de las necesidades de los demás, ¿no? Yo me imagino a la Sagrada Familia, la Virgen María pendiente y desviviéndose por San José y por el niño, ¿no? A Jesús pendiente y desviviéndose por San José y por la Virgen María. A San José pendiente y desviviéndose por Jesús y por María. Entonces, esto es el amor perfecto, ¿no? Que nosotros estemos más pendientes de las necesidades de los demás que de nuestras propias necesidades, ¿no? En la Sagrada Familia lo vemos bien reflejado. En nuestras familias vemos destellos, ¿no? Destellos de este reflejo perfecto del amor trinitario y de la Sagrada Familia, pero nos cuesta, ¿no?
nos cuesta. Por eso tenemos que hacer oración y pedirle a Dios ayuda todos los días para que también nuestro matrimonio y nuestra familia sean reflejos de ese amor perfecto. Bueno, Padre, muchas gracias por tenernos aquí, tener este tiempo con nosotros. He aprendido mucho, espero que ustedes hayan aprendido mucho también. Apunten con libreta, esto queda grabado también y pueden verlo después o escucharlo después. Es importante que nos formemos, es importante que oremos y es importante que tomemos acción y nunca es pérdida de tiempo estar con su esposa, con sus hijos, amando a la familia. Como dice Santa Madre Teresa de Calcuta, que decía, si uno quiere paz, ve a tu casa y ama a tu familia. Así que San José, ruega por nosotros. Padre, una oración. Sí, claro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos en esta pequeña exposición de la vida de San José. Y le pedimos por intercesión de San José que interceda por todos los hombres, por todas las familias que van a escuchar este programa, para que seamos reflejo del amor de Dios y para que aprendamos a ser verdaderos padres y verdaderos esposos. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. ¿Realmente sabemos lo que Dios espera de nosotros como hombres aquí en la tierra? ¿Sabemos los desafíos que nos enfrentamos día a día en esta sociedad? ¿Cómo podremos hacer feliz a nuestra esposa y a nuestros hijos? Y si somos hombres solteros, ¿cómo podemos prepararnos para nuestra futura esposa? ¿Cómo trabajar en y por la iglesia? Todo esto en su programa Hombres de Valor.